Policía se reivindica cuál fue. ¿Cuál es el primer libro impreso? La Biblia. La Biblia, exactamente. ¿Alguien se ha preguntado qué Biblia imprimió Gutenberg? Esa es una buena pregunta. ¿Qué Biblia imprimió? Sabemos que fue la Biblia. ¿Cuál? Si vamos, la de Casiodoro de Reina no fue. No fue. Eso viene después. Tampoco fue la Biblia completa, la Biblia entera. Pero miren esto. Vayamos a 1569. Y miren dónde está 1569. Bueno, ahí mi apuntador, ¿verdad? 1569 es el siglo XVI, de 1500 al 1600, estamos aquí. La distancia del siglo XVI al siglo I es obviamente 15 siglos, 1500 años, es lo que ustedes pueden ver aquí en esta tabla, se ve con claridad. ¿Qué es lo que pasó en 1569? Bueno, esta es la parte bonita. Esa es la portada de la famosa Biblia del Oso. Le llaman la Biblia del Oso porque esa es la ilustración que contiene esta portada, o esta portadilla, ¿no? No es la parte de afuera, es la parte de dentro, la primera parte. Es fabulosa. Tengo un amigo en México, en Monterrey, que él tiene toda una predicación, todo un mensaje bíblico, usando solamente la portada de esta Biblia. Es fascinante lo que él hace, ¿no? Pero era una costumbre ilustrar con diferentes figuras, diferentes cosas. ¿Por qué ilustraría el oso? ¿Por qué tiene el oso ahí? Pues porque el oso está buscando miel, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y sabemos que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Entonces, de ahí viene la ilustración del oso. Por eso se llama la Biblia del oso. Después vendría otra revisión. Pero esta es la primerita. Ustedes pueden ver el año ahí. 1569. Está bajo el número romano, ¿no? Es lo que dice ahí. Pueden ver lo que nos dice por ahí. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, perdón. La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Aquí viene la primera palabra con la que nos enfrentamos, del siglo XVI, que no usamos hoy día, y dice trasladada en español. ¿Quién usa esa palabra ahí? Nadie. Bueno, la usamos para otra cosa. Voy a trasladar este teléfono de este púlpito a este púlpito, ya lo trasladé. Pero trasladar es una palabra buena para hablar de traducción. Primera Biblia completa traducida al español, eso sí es muy importante. Había hubo otros esfuerzos de traducción antes, en el año 1200, la famosa Biblia Alfonsina, y otros más pequeñitos en diferentes partes. Hay una historia fascinante de todo eso, pero esta fue la primera completa al español. Significaría la fecha, 28 de septiembre, es el cumpleaños de mi hija mayor, Diana, así que siempre me voy a acordar de cuando fue publicada por primera vez en Suiza, ya en ese año. Lo importante es que esta es la primera traducción original al español, traducida de los manuscritos y traducida de los textos que en este momento eran considerados los debidos, los cercanos, etc. A partir de ese momento se ha revisado varias veces. Como ustedes recordarán, una revisión de la Biblia es una actualización debido a las diferentes variaciones del lenguaje y todo eso. Esta es una página de la Biblia de Casiodoro de Reina. No sé cuántos la han visto. Me topo en lo que yo hago y lo que hacemos con nuestros hermanos, mi hermana Jenny y Enrique. Nos topamos con frecuencia con esta petición. No, a mí debe la original, dicen. A mí debe la original. Yo no quiero esta, a mí debe la original. Es muy interesante porque, o si no, nos dicen, a mí debe la antigua. Yo no quiero esta escritura, a mí debe la antigua, la original. Entonces digo a mis hermanos Enrique y Jennifer y otros en otros países donde visito, les digo, pues, las preguntas de cuál original, ¿no? Porque si se refiere a cuál antigua, porque si se refiere a la antigua 1909, pues es antigua, más que hoy, pero no es la original. La primera traducción era de Casiodoro de Reina, era de 1569. Y a lo mejor ustedes pueden conseguir una edición facsímil de ellas, y esto es lo que ustedes ven aquí. ¿Se puede entender? ¿Pueden ver el buen acercamiento? En México a los dulces les decimos Moy. ¿Qué pasó, Moy? ¿Cómo está mi Moy? Parece como que eso dice, pero dice Moisés, dice Moifén. ¿Qué dice? ¿No es interesante?
el nombre de Moisés, como lo entendemos hoy día, Moshe, pero aquí está en español del siglo XVI, en español del siglo XVI se escribía con Y, y con esta S, que le llaman S larga, que parece F, y es muy probable que se pronunciara parecido a la F de hoy, muy fe, y una N, ¿de dónde sacaron una N? Es muy fe, no, es Moisés. Lo que pasa es que este español del siglo XVI tenía mucha influencia del latín y del griego, y eso es lo que uno ve aquí. Es como una M, es como una S griega. Interesante, llamado comúnmente Génesis. ¿Cómo? Génesis. Es que se parece, ¿no? Me parece. Parece que por ahí viene esta cuestión de las diferentes pronunciaciones castellanas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Vean todo lo que está aquí, el versículo 14. Con X, ¿no? Irixo. Como cuando pronunciamos el Jiménez, ¿no? Parece J, pero es una X. Sean luminarias en el... ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Sean luminarias en el... O sea, la primera vez que yo vi esto me costó trabajo leerlo. Y es obvio, tiene que costar trabajo porque es español del siglo XVI y yo aprendí a leer en el siglo XX. Ahí dice extendimiento. ¿Qué es el extendimiento? La expedición, la expansión. Todas palabras que fueron revisadas después, que fueron incluidas después. Pero ahí dice extendimiento. Y quizás se pronunciaba extendimiento. Y dijo Dios, sean luminarias en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y vean por señales y por tiempos determinados y por días y años. Más o menos ahí me defiendo, ¿no? Ya que me acostumbré, más o menos la puedo empezar a leer. Pero no es fácil. Es español del siglo XVI. Una más interesante, Salmos. ¿Qué tal si ven el versículo 10? ¿Qué dice? Está buenísimo, versículo 10. ¿Lo pueden leer? Primera Jehová, tus fantos, otra vez en latín, porque no hay sin H, por cierto, no hay falta para los que le temen. ¿Qué es eso de que no hay falta para los que le temen? ¿No es interesante el español? La caligrafía totalmente diferente, perdón, la tipografía totalmente diferente, otras letras, otras cosas. Y en el Nuevo Testamento no es distinto. Bien, es el Nuevo Testamento. Miren cómo escribe Cristo en el segundo reglamento de su título. El Sáncreto Evangelio de nuestro Señor Cristo según Mateo, ¿no? Interesante porque se parece mucho a la ortografía inglesa, ¿no? Es el Matthew. Interesante. ¿Por qué? Porque viene del latín. Aquí es donde está la palabra, una palabra más. Ya habíamos hablado del entendimiento. Miren esta palabra en el versículo 17. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia. Transmigración. Migración sí lo oigo mucho aquí. Migra. Sí entiendo eso. La transmigración jamás lo había leído, jamás lo había oído. Es peculiar, ¿no? Pero eso es lo que dice. Es el español del siglo XVI. La siguiente pregunta es, ¿qué lo entiende? Imagínense todos los demás pasajes. ¿Cómo es que una de esas? Son un poquito caras, pero nuestros hermanos de Unilogos seguramente pueden conseguir de esas. Amén. Esa. Gracias, no despertaste, ¿verdad? Seguro se puede conseguir. Consígase la trata de leer, la trata de disfrutar, es algo peculiar en la historia del español. Pero ¿qué creen? Que es una parte muy interesante de todo eso. Todos saben que Casio de Reina era un monje, ¿verdad? Y que como todos los reformadores querían reformar a la Iglesia Católica desde dentro, ¿no? Hoy día, en donde ya claramente nos separamos de la Iglesia Evangélica
protestante, de la Iglesia católica, estamos en otras ideas, con otras cosas. Cuando se refiere a la Biblia, incluso tenemos una separación, ¿no? Nosotros no leemos X o Z razón, pero no leemos ni usamos los libros deuterocanónicos, o les llaman también apócrifos. No los leemos ni los usamos. Es más una razón histórica que porque sean valiosos. Conozco a varios de los expertos que yo los mencioné que dicen, son bonitos, es interesante la lectura, hay mucha historia. No te metas con teología ni te metas a interpretar la doctrina ahí en lo absoluto, porque nada que ver. Pero están bonitos, son poemas, es historia de Macabeos, etc. Se puede. Pero Casio de Reina era un monje, y como tal, pues a lo que tenía acceso, a la Vulgata latina, pues contenía los deuterocanónicos, los apócrifos, ¿no? Y como tal, se hizo lo que debía de ser. Tradujo también los deuterocanónicos. No sé si saben ustedes que la Biblia de Casio de Reina, técnicamente hablando el día de hoy, los hermanos unilogos lo pueden decir, pero, oigan cómo lo voy a decir, era una Biblia católica. Técnicamente hablando, porque tenía los deuterocanónicos. Eso es todo, no por otra razón, eso es todo. Y esta es la parte interesante, todos los creyentes, desde entonces, 1569, 1602, la primera revisión, que es la cuando se conoce ya como Reina Valera. Si Valera hubiera reclamado derechos, o sea, le habría ido muy bien. 106 años después, la de 1708 de Sebastián de la Encina, hasta 1826, la mayor parte de nuestras guerras de independencia son en ese siglo, me refiero a Latinoamérica, ¿no? 1810 en adelante, en 1821 se consuma la independencia en México y en otros países. Hasta 1826, todos los hermanos leyeron su Biblia en español, incluyendo los deuterocanónicos, y fueron salvos con una Biblia incluyendo los deuterocanónicos. Hasta 1826 que determinan ya no usarlos. ¿No es fascinante esta parte? ¿Usted lo sabía? Yo no lo sabía, hasta hace bien poquito. Hasta 1826 ya no se usan los deuterocanónicos y de ahí se siguen otras revisiones ortográficas y demás. 1861, 1865, nadie le está contando, ¿verdad? Me imagino, era parte del asunto. 69, 82, 90, 95, por fin, 1909, ya tengo uno, ¿no? Ya restamos. Por fin, ya entendí, sí, exacto. Sí, lo ven, ya por fin llegamos a un lugar donde yo conozco. Y nuevamente repito la pregunta, ¿cuál es la antigua, mis hermanos? ¿Cuál es la original, no? Quiero esto deme la antigua, ¿cuál? La 1909, la 1895, la 1890, a lo mejor se la puedo conseguir. ¿Alguna de esas, hermano? ¿O la 1839? Entonces, es bueno conocer esto. Y después de eso, por fin, 1960. La 1960. ¿Qué es lo peculiar de la Reina Valera 1960? Que por primera vez se incluyeron expertos latinoamericanos para hacer la revisión. Y eso fue buenísimo, expertos latinoamericanos. No había habido latinoamericanos antes, hasta este momento. Quizás eso es parte de su adopción. Seguramente los revisores se fueron a sus países y dijeron, acabo de trabajar en esto, hermanos, le echaron un ojo, miren qué bonito y todo, a esa revisión de 60, y quizá fue parte de la idea. Pero las revisiones no acaban ahí. En el 77 es cuando tenemos la Reina Valera revisada, que trabajó Clie, el editorial Clie, con un hermano que seguramente deben conocer. ¿Cuántos tienen el comentario de Matthew Henry? De Clie. Bueno, ahí hay un nombre que se llama Francisco La Cueva. ¿Okay? Tremendo experto. Váyanse a YouTube y pueden encontrar todavía sus conferencias grabadas, son increíbles. Francisco La Cueva, Samuel Vila, Eliseo Vila y otros expertos y autores de Clie trabajaron en la revisión 1977 de la Reina Valera. Y esto es buenísimo, porque hace 40 años, imagínense ustedes, hermanos, los avances más importantes en la revisión de la Biblia se incluyeron en esta Biblia. Y nuevamente esta apenas me estoy enterando, ¿no? Hasta apenas me enteré de todo esto, hace bien poquito. Pero ahí está. ¿Cuántas revisiones ha tenido la traducción original de Casio de Reina? No podemos contar, ¿verdad? Un número ahí nada más. 12,
¿Bien caliente? Pues, perfecto. La 60 es la 13ª revisión del texto que tradujo en el siglo XVI Casiodoro de Reina. Eso es importante. ¿De dónde? Vamos a la pregunta esta que decíamos. ¿De dónde tradujo Casiodoro de Reina este material? ¿Se acuerdan de algo que les decíamos al principio? Es hasta 1569 cuando se publica por primera vez la Biblia en español. Por primera vez. ¿Qué había aquí entre el año 1 y el siglo XVI respecto a traducción bíblica en español? Pues completo, nada. Completo, nada. Había cosas que estaban ya en latín y se usaban muchísimo, específicamente por la tradición que tiene la Iglesia Católica. Se usaba esa Biblia allí, era lo que se conocía, pero antes de eso, pues no había mucho. Resulta que Erasmo de Rotterdam publicó, de donde encontró fuentes, un texto griego, en griego, del Nuevo Testamento. Pero resulta que Erasmo no tenía acceso a muchas cosas, pero a lo que tenía acceso lo usó. Número uno, tuvo acceso a la Vulgata Latina, traducción que generó Jerónimo en el siglo IV, más o menos. El Jerónimo seguramente se basó en los manuscritos que él tenía cerca de él y a la mano. Erasmo usó eso, todo lo que él tradujo, pero además tenía acceso, o tuvo acceso, a 7 manuscritos griegos antiguos. 7, así, esas son sus denominaciones. El 1RK, el 2C, 2AP, etcétera, etcétera. Es por los lugares y en el orden en el que fueron descubiertos, específicamente los manuscritos. Y tuvo acceso a 7. Algunos dicen que podía haber habido otros 13 más, 12 más, menos de 20 en total. El más antiguo de esos era del siglo XII. Déjame regresar rápidamente el siglo XII es este. El más antiguo de esos manuscritos a los que él tuvo acceso era del siglo XII, de por aquí. ¿Ok? Ojo. Pero ¿dónde se terminó de componer el Nuevo Testamento? Pues en el siglo I. ¿Ok? Entonces, a esos manuscritos a los que él tuvo acceso se le llama así, no es negativo, solo se le llama así por la posición, se les considera tardíos. Ese es un lenguaje que usted va a ver en las Biblias, manuscritos tardíos. ¿Por qué? Pues porque eran no más viejitos que del siglo XII, o sea, del año 1100 y tantos. Pero el Nuevo Testamento se terminó de componer en el año 100. O sea, hay un salto grande, ¿no? Pero eso es lo que había, no había más. Aquí un ejemplo de una de sus páginas, hubo una exposición de estos libros hace poquito en la Universidad de Michigan. Yo vivo en el estado de Michigan, así que me fui a verlo y saqué mis fotografías y todo. Estas son mejores que mis fotografías, pero miren qué bonito, es una edición paralela bilingüe. Está increíble, ¿no? Hermanos dominicos, estamos en onda, ¿no? Estamos en la misma frecuencia, siglo XVI. Una edición paralela bilingüe. Del lado izquierdo ve usted el griego. Imagínense nomás eso, cómo crearon esos tipos móviles. Y del lado derecho es el latín. El latín es un idioma muy importante para los traductores bíblicos. Muy importante. Por esta razón, ahí está. Ese es el esfuerzo de este hombre, ¿no? Ahora, ¿cuándo fue publicado su Nuevo Testamento? Pues en 1516, o sea, se tardó unos años, pero lo más antiguo que tenía era el siglo XII, pues eso es lo que había. Repito, estamos hoy en el siglo XXI, en el 2018, y hoy sabemos que ellos tenían acceso a aproximadamente solo entre 7 y 20 manuscritos, pónganle 12, y el más antiguo de ellos es del siglo XII, o sea, de apenas 400 años antes. Esto nos representa entonces un puente que se trazó de ese tamaño desde el siglo XII, que era lo que tenía mayor acceso de lo más antiguo, al siglo XVI, es lo que había, y la Vulgata Latina, repito, y la Vulgata Latina. ¿Qué pasa entonces con este texto? Es lo que les llegó, es lo que tenían, es lo que pudieron corroborar. Este es el famoso Textus Receptus. Es justamente eso. Es
justamente. En 1947 comienza a haber mucho interés en la Biblia y en sus manuscritos antiguos debido al descubrimiento de rollos. Ya saben la historia de los. Aquí es de alguna hora platicando la historia, pero al lado del Mar Muertos, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, se encuentran unas cuevas, en las cuevas se encuentran rollos, se dan cuenta de que son rollos muy antiguos, como del año 200 o 300 antes de Cristo, y contienen el Antiguo Testamento. Y está tan completo, está tan bien preservado lo que tenemos hoy, debido a que en estos que son las copias más antiguas a las que se tienen acceso, descubiertas apenas en el siglo XX, nos indican que lo que tenemos del Nuevo Testamento es 99.99998% preciso. Lo único que le faltó a estos rollos es el libro de Esther. Es todo un tema, todo un misterio. El Esther no estaba, pero todo lo demás está. Y uno de los más importantes es el rollo de Isaías, y lo tienen exhibido en el Museo del Libro allá en Jerusalén. Un rollo extenso. Pero eso pasó. Con ese interés empezó a haber más y más estudios y cosas necesarias respecto a profundizar en lo que son los textos bíblicos. Y es cuando uno comienza a ver esfuerzos muy importantes, ya después, posteriormente, empieza a ver esfuerzos como este que les platiqué, de la revisión de 1977 de la Reina Valera, que incluye descubrimientos a partir de rollos del Mar Muerto, a partir de descubrimientos nuevos de manuscritos del Nuevo Testamento. Francisco de la Cueva dice, tenemos que hablar de esto, tenemos que publicar lo que estamos encontrando. Y entonces publican su Biblia en ese tiempo, la 77, con las anotaciones o con los brackets necesarios para mostrar las cosas que se han estado descubriendo. Obviamente, en 1986, la Fundación Lockman también participa en patrocinar una traducción de la Biblia, que es la Biblia de las Américas, que utiliza todo lo que se sabe respecto a los nuevos avances y descubrimientos de las cosas que están comenzando a aparecer. Y obviamente, en los años 90, la NBI en el 99 resume todo, emplea a 23 expertos latinoamericanos y trabajando con una filosofía de traducción ecléctica, básicamente vierte en la NBI todos los nuevos conocimientos que están, anotándolos al final de la página. Esta es la sorpresa, anotamos al final de la página para que toda la gente los pueda conocer. Pastor, ¿cómo está? Muy bien. Déjeme ponerlo al revés. ¿Hay alcanza a ver? Ahora no veo mejor. ¿Cómo están ustedes? Bien. Miren cómo me he vestido para atenderlos a ustedes nada más. Miren qué cosa más bonita. Les platico, doctor, ¿usted va a ir a algo de la universidad o algo así nos dijo? Estoy en la graduación del Seminario de Todas las Naciones, que es un seminario interdenominacional que está entre El Paso y Ciudad Juárez. Entonces tiene un seminario que está incorporando los programas de la Tierra Santa, y un programa que está incorporando proyectos que llamamos proyectos transformadores. Y estamos aquí porque me han encontrado, y dentro de una hora voy a dar el discurso de graduación. Excelente, mi hermano, pues aquí ya estamos preparados para las diferentes preguntas. Hay diferentes preguntas de los hermanos, ¿sí? Sí, correcto. ¿Hay un problema con la conexión? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Perfectamente, hermano. Estamos ahorita mismo, doctor, revisando la historia de la traducción bíblica con Reina Valera. Acabamos de repasar toda la historia de Reina Valera, lo que tiene que ver con cada una de sus revisiones hasta la 60 y lo más reciente con la Reina Valera 77, la Biblia de las Américas y la NBI. No nos ha dado tiempo todavía de pedirles preguntas por escrito a los hermanos, pero estoy seguro de que hay algunas preguntas de los hermanos que quieran hacer ahora mismo. El doctor Samuel Pagan, que es a quien les presentamos en el primer video, es uno de los traductores de la nueva versión internacional, pero no es su única función. El doctor ha trabajado en múltiples obras, en múltiples libros, es un experto en el Antiguo Testamento. De hecho tiene 6 volúmenes acerca del Antiguo Testamento.
Él tiene un estudio biográfico de la vida del Señor Jesús, ha participado en todos los diccionarios y yo creo que en la mayoría de las Biblias, ¿no, doctor? De estudios que se han publicado en los últimos años. Así que ustedes pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. Les voy a dar tiempo para formular una pregunta ahorita a cada sección. Tenemos 4 secciones. El doctor se va a estar desconectando y conectando, pero el doctor va a responder cualquier pregunta que ustedes tengan sobre la historia del texto bíblico o sobre traducciones. Seguramente ya están pensando ahorita cómo decirle, oiga, ¿por qué decidieron por esto o por aquello? ¿Sí? No, pues sí. Sí, excelente. ¿Ahí nos escucha, hermano? Sí, los veo y los escucho muy bien sin problema. Perfecto. Vamos a la primera pregunta. ¿Quién tiene la primera pregunta para el doctor Pagán? Acá de este lado. Listo, doctor, usted nos dice si lo escucha bien. Sí, sin problema ninguno. Doctor Pagán, un privilegio realmente poder hacer esta pregunta. Sé que la nueva versión internacional se tradujo después sobre los criterios de la New International Version. Supongo que ustedes como comité recibieron algunos parámetros exegéticos o de traducción. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de qué criterios recibieron ustedes del comité de New International Version para traducir la nueva versión internacional? Lo primero que hay que decir es que cada proyecto de traducción se prepara y se articula para responder a las necesidades del grupo que queremos llegar. Y aunque la nueva versión internacional es hermana de la NIV, los criterios fueron independientes. Lo único que recibimos es que estuviera con las nuevas generaciones, que fuera fiel a los originales y que evaluara las decisiones exegéticas y los documentos más recientes que tenemos. Esos son los elementos en común. Pero desde la perspectiva de las decisiones exegéticas y desde la perspectiva de los proyectos, cada proyecto es independiente. Inclusive, si ustedes ponen la nueva versión internacional al lado de la NIV en un texto paralelo, podrán ver que en ocasiones las decisiones exegéticas fueron diferentes y el estilo de traducción fue diferente, porque cada traducción se manejó de manera independiente. Muy buena pregunta esa. Muy buena pregunta. Tenemos otras 3 preguntas de espacio más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, mi hermano, por aquí. Bendiciones, doctor Pagán. Bendiciones. Conforme la nota que tenemos hoy, el Corán aparece en 1947 y antes del Corán, español hablando, Corán. Ok, Qumran. Antes de aparecer, ¿la Biblia tenía algún radio de acción entre los árabes? Sí, mira, hay traducciones de la Biblia en árabe desde muy temprano. Recuerda que cuando Reina y Valera traducen las Biblias en España, ese era el momento donde surge para el texto de Don Quijote en el entorno histórico, pero había centros de traducción en Toledo donde trabajaban judíos, cristianos y musulmanes. Y eso quiere decir que desde muy temprano en la historia hay textos en árabe que han llegado a las comunidades arábicas con fuerza. Luego de Qumran, las sociedades bíblicas y las diversas editoriales han preparado la Biblia en árabe, pero en árabe moderno. Y ha habido proyectos de traducción en árabe, ciertamente en Egipto, ha habido proyectos importantes de traducción en Turquía, ha habido proyectos importantes de traducción en otros lugares, pero especialmente en esas 2 ciudades, en turco y en egipcio, para llegar a
¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí. Otra más por aquí, doctor. Sí, buenos días, bendiciones. Saludos. Tengo una preguntita. ¿Cuáles son las mejores fuentes en cuanto a la papirología para la traducción y las lenguas muertas que existen hoy en día? Yo no entendí la pregunta, David. Sí, respecto a papiros, doctor, y manuscritos, ¿cuáles son las mejores fuentes con las que se cuentan hoy día para traducir la Biblia? Mira, Lenguas muertas. Porque son lenguas muertas. Y Reina Valera trabajó con 12, quizás 13 manuscritos. El día de hoy nosotros tenemos miles, 2000, algunos hay 6000 pedazos, diversos, miles de manuscritos. Entonces, hay un Nuevo Testamento en griego que se conoce como el texto crítico que preparó la sociedad bíblica, que se conoce como NT 28, Greek New Testament 28, y ese texto tiene el texto en griego, lo último que tenemos en el Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento tenemos un texto que ha publicado la sociedad, y esta la publicó la Sociedad Bíblica Americana, en hebreo lo publicó la Sociedad Bíblica Alemana, que se llama Biblia Hebraica Stuttgartensia. Y esa Biblia Hebraica Stuttgartensia es la que utilizamos con los últimos manuscritos. Por ejemplo, los manuscritos de Qumran, que hizo referencia, hermano, que hizo la primera pregunta, que están ya incorporados en la Biblia Hebraica Stuttgartensia. Quiere decir que cuando un traductor de Biblia, una traductora de la Biblia, el día de hoy prepara su programa para traducir la Biblia, utiliza esos documentos, que es lo último, lo más moderno, lo más fiel, lo más antiguo que tenemos disponible el día de hoy. Cualquier traducción que no se base en estos manuscritos últimos que tenemos, no es una traducción fidedigna, porque no toma en consideración lo último que se ha descubierto en crítica bíblica, lo último que se ha descubierto en manuscritos, lo último que se ha descubierto en lingüística, arqueología, sociolingüística y antropología cultural. Y para nosotros, yo lo que quiero es saber qué fue lo que dijo Pablo, qué fue lo que dijo Isaías, qué fue lo que dijo Jesús, y para eso necesito los mejores recursos. Y vamos a una última pregunta. No sé si alguien de este lado. Sí, quiero hacerlo. Sí, ¿quieres hacerlo? Sí, solamente quería preguntar qué relación hay entre el Textus Receptus y el humanismo. ¿Y el humanismo? Sí. ¿Qué relación Soy hay? el profesor de filosofía de la universidad. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que el texto recibido es parte de los documentos de Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam era parte del mundo del humanismo europeo del siglo XVI. O sea que la pregunta tiene muchas. La pregunta está muy bien hecha. Tanto el texto de Reina como los documentos de Erasmo tienen el mismo contexto literario y del mismo contexto histórico. La diferencia está en que en el texto bíblico nosotros tenemos un intento del ser humano de
A quemarropa. Y yo le dije, la mejor versión de la Biblia es la que usted lee. Porque es la que entiende, porque es la que disfruta, porque es la que tiene, porque es la que comparte. Le dije también, no confinemos nuestro estudio bíblico, nuestros sermones, nuestro crecimiento espiritual a una sola versión de la Biblia. La mayoría de los evangélicos, como yo soy una tercera generación evangélico, que el texto que aprendimos de memoria fue el texto de Reina Valera. Pero las nuevas generaciones, los jóvenes en Nueva York, que son bilingües, ya lo usan de Reina Valera. El texto para las nuevas generaciones, que yo lo estoy recomendando, es la nueva versión internacional. Por tal razón, los pastores y las mamás, las abuelas que están ahí y los abuelos, deben leer también nueva versión internacional, porque ese va a ser el puente evangelístico que el texto bíblico a sus nietos, a sus nietas, a sus sobrinos, para que puedan compartir el mensaje de la cultura. Así que no confine su estudio bíblico a una sola versión. Tenga Reina Valera, yo ahora hoy, nueva versión internacional, Biblia de estudio. La nueva plenitud es una Biblia buena. Nueva versión internacional de estudio es buena. Palabra clave es buena. Biblia teológica, yo te estoy recomendando, pero fuertemente. Porque si lo que nosotros queremos es comprender el texto bíblico, nos debemos preparar cada día más y más en el nombre del Señor. Amén. Amén. Pues dejamos que vaya al discurso, doctor, que el Señor lo siga utilizando y que sea de mucha bendición para esos muchachos. Bendecido, y gracias por llamar, que ha sido mi gusto estar con ustedes. A mí me habrá dado suerte y sigue con ese ministerio extraordinario. Igualmente, mi hermano, muchas gracias, muchas bendiciones. Amén. Perdón, mi hermano, perdón por la pregunta que faltó. Yo creo que había una aclaración. La aclaración mía es que, pese a todos estos descubrimientos que se han venido dando, que se han encontrado últimamente, lo que nosotros hemos recibido desde los primeros tiempos, por lo menos como usted dijo al principio, tiene un 99 de exactitud, o sea que no se está dando nada escandalizante. No. Para nadie, que diga, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo que tengo ahora? ¿Y qué fue lo que usaron aquellos? No, la palabra de Dios, el mensaje está claro. Sí, así es, hermano. En todo. Así es. Muchas gracias. Y es lo que vamos a ver ahora. Ya vamos a la última parte. Entonces, hermano, ¿quiere hacer la pregunta de cualquier manera? ¿Y hacemos el intento o no? Okay. Hágalo. Sí, ya les dejamos la duda. Hágalo. ¿Seguro? Ahorita lo hacemos. A ver si la sacamos. Pero exactamente, eso es lo que se recibió, eso es lo que se tuvo. Ya hay unos esfuerzos nuevos, unos esfuerzos, y va a seguir habiendo. No sé si ustedes tengan la edición del siglo de oro de la Biblia de Casuero de Reina, y por cierto incluye los deuterocanónicos. Pero hay un pasaje muy importante de él mismo en su introducción a la Biblia que dice: yo sé, voy a parafrasear, no es textual, pero él dice esto: yo sé que no soy el único que va a hacer este esfuerzo, y oro porque vengan más y hagan mejores esfuerzos de traducción. Porque yo sé que esta no es la única que va a existir, van a venir más. Y parece que lo hacía de manera profética, pero veo tanto de su corazón ahí, tanto de su corazón, que yo creo que él estaría asustado de algunas cosas que se ven hoy respecto a su texto, por la manera como nos aproximamos a él. Pero él mismo lo decía, y eso es algo interesante. Y aquí es donde viene lo peculiar, mis hermanos. Hemos hablado de otros manuscritos, de descubrimientos nuevos, de avances en las ciencias bíblicas, y les voy a dar 4 ejemplos de ellos, muy puntuales, muy rápidos, y uno de ellos, insisto, yo espero que les sirva de bosquejo para su predicación de mañana, los que no lo han preparado. En 1901, y todo esto es fascinante, justamente en Egipto, y estaba hablando de 1901,
se descubre estas pequeñas porciones de lo que se conoce ahora como el papiro 64, o el papiro Magdalena, así como Magdalena, ¿verdad? En Egipto, en Luxor, lo compraron, ahí lo compró un experto, alguien que se dio cuenta de que eso tenía mucho valor. Afortunadamente ese experto lo que hizo fue donarlo directamente al Magdalen College en Oxford, en Inglaterra, y a partir de entonces estas pequeñas porciones de manuscritos se encuentran ahí. Este pequeño manuscrito, estas partecitas corresponden al pasaje de Mateo 26, 23 y 31. Esto es un ejemplo de lo que ha estado pasando. ¿Por qué hay varias cosas en esto? ¿Por qué se llama papiro 64? Se llama papiro 64 porque hay 63 antes. ¿Me explico? Hay 63 antes. ¿Cuándo fueron descubiertos? Todos han sido descubiertos, la gran mayoría de ellos, en los últimos 250 años. No en el siglo XVI, que son hace 500 años. No, en los últimos 250 años. ¿Por qué? Esto es algo interesante, lo decía mi hermano. Un viajero va al Sinaí, se encuentra en una tormenta, pero hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se ve que por ahí hay un como monasterio, como iglesia, quién sabe que va y toca la puerta y está todo perdido y está, es occidental, no es de allí. Lo reciben los monjes que están allí de una tradición copta o algo así. Él se mete, tiene mucho frío, y los monjes que están ahí, que con mucho trabajo se comunican con él, lo acercan al fuego, y en el fuego avivan el fuego con unos pedazos de material que están sacando de unas como canastas que están por ahí, que es como basura, ¿no? Y él se acerca y dice, ay, qué interesante, ¿qué están? ¿Es madera? ¿Qué es esto lo que están usando? Y cuando se acerca suficiente para que con la luz del fuego se ilumine lo que está allí, casi se desmaya el hombre. Porque se da cuenta de que son manuscritos en un lenguaje antiguo, probablemente griego, él no sabe, pero están ahí, y dice, esperen, por favor, no lo hagan más, decide morirse de frío en vez de que sigan quemando esos manuscritos. Y así, historias del tipo, para en dónde han descubierto, porque que se escondieron, que se copiaron, que se guardaron y lo que sea, pero que no se sabía qué era, hay historias de todo tipo. En Luxor encuentran esto, es un mercado, básicamente Luxor está ahí en Egipto. En Egipto, ¿por qué es importante? Esto es muy interesante, ¿por qué es importante el siglo XX, al principio del siglo XX, Egipto? Pues por la egiptología, porque empezaron a descubrir todas las pirámides y las tumbas de los reyes, y en el Medio Oriente esto se convirtió, esta área del Medio Oriente, en particular en Egipto, se convirtió en un lugar en el que se podían encontrar muchas cosas antiguas de mucho valor. Y obviamente los que se robaban cosas, los que encontraban cosas y que no sabían ni qué era, pues iban a lugares como en Luxor, en el Cairo, en otras partes, para ver si podían vender y sacar provecho de eso. En el 47, 48, por ejemplo, este hallazgo fortuito por el Espíritu Santo de los rollos del Mar Muerto podría haber significado una cantidad de dinero increíble para el pastorcito que lo encontró. Podría haber significado, no significó eso. De hecho, él básicamente se lo llevó al zapatero local para ver si podían usar eso, ¿no? Inicialmente, imagínense ustedes nada más eso. El obispo original que estaba en esa área sí se dio cuenta de que algo había fuerte, ya empezaron a ver otros mecanismos. La historia de los reyes de la muerte es de libros y libros y libros, pueden encontrar un montón de cosas, pero esa es la historia de todos estos manuscritos que se han ido encontrando poco a poco. Empiezan a subir por acá, empiezan a subir por allá, hay coleccionistas y demás. Esto es lo que dice esta parte: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas de rebaños. Peculiar, ese es el papiro 64, una de tantas historias. Pero hay más. Resulta que en 1920, lo voy a saltar esta, déjenme ir al específico. En 1930 descubren el papiro 46, ¿sí? Esto fue determinado así porque hay otros, les decía, en el orden, en la ubicación, en el tipo de papiro que tienen denominaciones diferentes. Le denominaron papiro 46, es el papiro llamado Chester,
del que 36 páginas se encuentran en la Universidad de Michigan. Este sí lo he visto, así con mis propios ojos, una página de Efesios, porque le exhiben de vez en cuando y ahí tienen su área de papirología antigua. Hay de todo, pero ahí tienen estas 36 páginas del papiro Chester, del papiro 46. Igualmente fueron adquiridas en el Cairo por este hombre, Chester Beatty, en 1930. Él es una persona que se las llevó después a su tierra natal en Dublín. Son parte de su colección, tiene 50 páginas, 36 se las llevaron a la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Y es muy interesante porque quien quiera que copió esto, básicamente el escriba que copió esto, creen que pudo haber sido un poco más profesional que la mayoría, por diversas razones. Por diversas razones. Una de ellas es que su caligrafía es muy consistente, es muy constante, pero ven qué belleza, hermanos. Aquí es donde uno tiene que ver, oye, tenemos que enamorarnos de esto. Pero esto apenas hasta 1930 lo encontraron, ¿no? O lo compraron, lo descubrieron. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí en el griego de abajo? El griego de abajo del papiro es el griego koiné. Y fíjense, está muy bien escrito, está muy bonito. Es peculiar, es muy constante. El material obviamente se le está despedazando. Uno va allí a donde los exhiben y si ponen mucha atención, uno se puede dar cuenta cómo pequeños fragmentos están desprendiendo o están desprendidos de las páginas. Es fascinante. ¿Qué tamaño tiene este papiro? Porque uno dice papiros, ¿no? Bueno, este papiro en particular tiene este tamaño. Me encanta eso, porque es lo que llamamos un tamaño personal o algo así. Porque eso estas páginas estaban así para que uno pudiera meterlas a su capa y pudiera viajar con ellas, ¿no? Están en una tipografía aproximadamente de 12 puntos, para los que les gusta eso, que se podía leer perfectamente, pero era muy eficiente, ¿sí? Estaban aprovechando al máximo el material, era material accesible. ¿Qué más? ¿Cuántos versículos y cuántos capítulos ven ustedes en el papiro en griego? Exacto, exactamente. La experiencia de los lectores originales o de las audiencias originales era sin capítulos ni versículos. Y el problema con el griego koiné es que ni siquiera tiene signos de puntuación, ¿ustedes la ven? El problema con el griego koiné es que no se dan cuenta de dónde empieza una palabra y dónde termina. Es parte de la caligrafía y esto posteriormente se desarrolla mejor. Pero miren esta palabra, por ejemplo, ejalastés. Aquí presumiéndoles nada más que medio sé leer lo que dicen las pronunciaciones, pero esa palabra está en el texto de arriba, es el texto receptus, es el texto recibido, el que tenía Erasmo, está ahí arriba, es este, ¿no? La palabra que sigue, keujustai. Por cierto, ejalastés significa bajar. Keujustai significa gloriarse o ufanarse. Pero miren qué peculiar. Comienza aquí y termina acá. Y ellos no estaban aquí. ¿Cómo le haces? Esa es la palabra en el primer versículo del capítulo 12. Este está más fácil. Bueno, ya cuando se va acostumbrando, como que uno va calentando motores y dice, esta que viene ya, esta sí la voy a leer. ¿La ven ahí? ¿Qué les suena? Sí, alguien está leyendo griego. Antropos, perfecto. Que está allá arriba. ¿Y qué significa? Hombres. Hombre. Sí, de ahí viene antropología y antropomorfo, forma de hombre, etc. Ahí está. Y esto es algo fascinante, mis hermanos. Esto es algo que si no se acuerdan de nada, recuerden esto. ¿Qué palabra es esa? Está buenísima esa. Él ha sido el tema de hoy, de hecho. Es una Ji y una omega. Está bien raro, Ji y omega. Una equivalente sería una C y una O. Pero tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? Tiene una rayita, ¿no? Usted lo vio luego, tiene una rayita. Que se llama testa, tiene una testa.
¿Saben lo que se llama? Ok, ¿dónde está esa palabra en el texto de los receptos? Pues está bien fácil, porque si este es antropos en Cristo. Les debo decir, este tipo de cosas ya representan una variante. Este es el tipo de las cosas, es una variante. ¿Por qué? Pues porque lo que tradujo Casiodoro de Reina estaba completo Cristo. Pero en el manuscrito, en el papiro 64 Chester Bailey, no está completa la palabra. Eso es una variante. Hay miles de este tipo de variantes. Esto es una de ellas. Hay otras más que son más graves, digamos, o más fuertes. Pero esta es una de ellas. Esto uno ya lo cuenta. Que son la inicial y la palabra final con una testa. ¿Pueden ver esto que está aquí? ¿Saben a cuál equivale? Teos. Dios. Teta, sigma. Nada más la primera y la última. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? ¿No es formidable? Y hay una más por ahí, no sé si la alcanzan a ver. Aquí está. Que parece una K y una Y. ¿De dónde viene eso? ¿A qué le suena K? Está anterior por aquí. Curios. Señor. ¿Cuál es el común denominador de Cristo? Dios, Señor. ¿Pudo ser usado en Cristo una abreviatura? Exactamente, hermano. Es una abreviación. Pero se le llama esto nomen sacrum. Ese es el tecnicismo. Nombre sagrado. O a todo, la lista de estos nombres. Son diferentes formas en las que esto se escribe. Nómina sagrada. Nómina sagrada. Sí, hermano. Sí, tendría eso que ver algo similar también con el texto de Éxodo capítulo 3, el Yahweh, sagrado allá, sagrado lo mismo, porque viene siendo lo mismo. ¿Quién sabe por qué los hermanos, por lo menos de esta región, de este punto, en este momento, hacían algo similar a lo que hacían nuestros hermanos masoretas y los judíos de antes? Ellos sabían que estaba el tetragramatón sagrado, que era impronunciable, y en lugar de tratar de pronunciar algo que no se puede pronunciar, se acordaban de eso y decían Adonai, es el Señor. Ese era un nombre sagrado, ese nombre no se pronuncia. En este caso es algo peculiar porque ese nombre sagrado no lo escribieron completo, pero describe cada vez que, ahora sí dice, no, cada vez que ustedes vean un texto del Nuevo Testamento en donde hay abreviaturas con una testa o una corona, es un nombre sagrado, es un principio. ¿Cuándo se supo esto? Parece que hasta hace apenas unos cuantos años. ¿Por qué? Porque Erasmo de Rotterdam solo tenía como 7, 12, 13 textos y no tenía el texto 46 o el 64. Esto fue de este tiempo posterior. Eso es lo que dice el 2 de Corintios. Entonces, y eso es fascinante, ¿no? Eso cambia lo que dice el Rebbe. No cambia nada, nos da mucha perspectiva de lo que está pasando en ese tiempo. ¿Por qué nos da perspectiva? Miren, esta es una variante un poco más fuerte, ¿no? Un poco más distinta. Lo que se encuentra en el papiro Chester Bailey es distinto a lo que se encuentra en el texto Receptus de Erasmo, en el Nuevo Testamento de Erasmo. Estas son las diferencias. Es necesario, aunque ciertamente no conveniente, pero vendré. En el texto Receptus dice, ciertamente no es conveniente para mí, pues vendré. Hay diferencia en qué es lo que está inclusive diciendo. Abajo dice, aparte de, fuera de, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Son dos formas también diferentes en las que el papiro Chester es distinto del texto Receptus. Hay diferencias. Estas son variantes. Entonces, hay miles de estas variantes. Pero como pueden darse cuenta, este tipo de variantes no son ni afectan el mensaje, ni afectan la teología, solo afectan, en este caso particular, solo afectan la forma en la que está siendo expresado esto. Estamos hablando del mismo griego, esa es la parte interesante. Los expertos lo registran, todo lo condensan, y esto se publica cada vez, va en la edición 28 de un texto que incluye el texto como aparentemente, de acuerdo a los manuscritos que son más antiguos o más confiables, debería ser, con todas las variantes
que esos textos indican en el texto Receptus, en otros textos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, desafortunadamente, no lo tenía Casiodoro de Reina. Si lo hubiera tenido, lo hubiera usado, porque a eso se dedicaba, lo hubiera usado. Hoy lo tienen y por eso los hermanos lo usan. Y ahí se ve en español completo todo lo que está en esa paginita, y en gris está lo que está que se desapareció, algo que se fue de ahí, ¿no? El papiro Chester Beatty es posiblemente uno de los más interesantes respecto al Nuevo Testamento, porque tiene casi todo Romanos 9:16, tiene todo Hebreos, tiene 1 y 2 de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y 1 de Tesalonicenses. O sea, es un material formidable para poder trabajar en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Luego está el papiro Bodmer. Está buenísimo. Espero que se les haga la piel de gallina. Bueno, los puedo ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Influenciar, ¿verdad? Los puedo influenciar. Pero miren qué belleza. Papiro Bodmer, papiro 75. Este fue, un detalle importantísimo del papiro anterior. El papiro Chester Beatty está fechado entre el año, esto lo escribieron, entre el año 175 al año 225. Esto quiere decir siglo II o principio del siglo III. 2 o 3. ¿Cuándo empieza todo? Siglo I. Este es del siglo II o 3. ¿Cuándo tenemos la primera traducción? Siglo XVI. Los del siglo XVI, ¿qué manuscritos tenían más antiguos? Siglo XII. Este, siglo II o siglo III. ¿Ok? Súper importante. Hoy no. Los hermanos, el hermano Samuel, el hermano Jaramillo, eso es lo que tienen. Eso es importante, pero les decía del papiro 75. Bodmer es parte de una colección de un suizo llamado así Martin Bodmer, y se cree que es el papiro más significativo del Nuevo Testamento. Diversas cuestiones, pero es significativo en primer lugar porque tiene Lucas del 3:18 al 24:53, casi todo completo el Evangelio de Lucas, y los primeros 15 capítulos de Juan. Entonces, nada más tiene Lucas y Juan. ¿Qué es lo significativo? Bueno, que habla de la historia del texto bíblico en su relación con la iglesia. Ahí está la historia del texto bíblico en su relación con la iglesia. ¿Qué es lo que dice ahí? Esto es fascinante, mis hermanos. Bueno, espero que se emocionen, pero esto es fascinante. Lo que ustedes están viendo aquí arriba está separado por un espacio, ¿correcto? Okay, lo que está aquí arriba, aquí indica qué cosa es, y dice Evangelion Kata Lucas. Evangelio Kata Lucas, o sea, Evangelio de Lucas. Pero en la misma página, separada por un pequeño espacio, dice Evangelion Kata Yohanan. ¿Qué es? Evangelio de Juan. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿De cuándo es este manuscrito? 125 a 225. Nuestros hermanos del segundo siglo y tercer siglo consideraban relevante, importante, necesario, adecuado, cronológico o organizado de la manera como ustedes quieren verlo, que Lucas precediera a Juan. ¿Y qué creen? Abra su Biblia. Estamos experimentando exactamente el mismo texto bíblico que nuestros hermanos del siglo II y siglo III experimentaban como ejemplo entre Lucas y Juan. ¿No es formidable? Esto es a lo que nos referimos. Cuando usted vea una Biblia que no tiene Lucas y Juan, usted puede afirmar completamente: qué lástima que no tiene Lucas y Juan, porque esa no es la experiencia de lectura de las audiencias originales de los evangelios. Puedes ver lo que... Pero esto es formidable, es muy significativo. ¿No le emociona? ¿No le emociona? Estamos experimentando exactamente lo mismo respecto a los evangelios. Esto es formidable. Pero aquí no acaba la cosa. Entonces, esto lo encontraron en 1950. ¿Okay? Y déjenme decirles nada más algo. Ahorita les voy a hablar del papiro 52 Reynolds, que ese es el que hay que enamorarse del papiro Reynolds. Son solo 4 de 128
de estos que hay. Solo escogí 4 de 128 que hay. 128. ¿Saben cuántos tenía Erasmo de Rotterdam para su Nuevo Testamento? El cual fue usado no solo por José de Reina, sino por el equipo de la King James, por los franceses, por los portugueses, por todos los traductores del siglo XVI. No tenía 128, como hoy tenemos acceso a ellos. Ellos tenían a lo mucho 12, 10 veces menos. Esa es la razón por la que es importante ver qué es lo que está pasando, como decía el doctor, qué es lo que está pasando con la traducción hoy día. Es importante porque descubrimos cosas como esa. Ahora, eso puede no ser importante, puede ser emocionante, lo que sea, pero es lo que tenemos hoy. Esto que les estoy presentando, no sé si vieron ese cuadrito, aquí se nota más, allí, amarillo, lo voy a repetir. Lo que les estoy presentando entre 1901, 1920, 1930 y 1950 fue descubierto aquí, en ese cuadrito. Apenas ayer. ¿Me explico? Apenas ayer. Esa es la razón. ¿Por qué el Rhinelander es importante? Bueno, porque lleva casi 100 años de que es el papiro descubierto en la actualidad del Nuevo Testamento, con una porción del Nuevo Testamento más antiguo del que se tiene noticias. Este fue compuesto o escrito entre el año 125 al 175 de nuestra era. Voy a repetir, ¿cuándo se terminó de componer el Nuevo Testamento? Año 100, 95, 100. Este, 25 años después lo escribieron o lo copiaron. 25 años después. O sea, con este y otros más que están por ahí surgiendo, hay uno que encontraron en Egipto, posiblemente sea de Marcos y posiblemente sea del primer siglo. Está en debate todavía no están seguros. Pero este es el más antiguo que hay. 125 a 175 de nuestra era, segundo siglo, principios del segundo siglo, o sea, bien cerquita. Nuevamente esto fue en Egipto, nuevamente lo adquirieron allí. Está justamente en la biblioteca de la Universidad John Rylands, por eso se llama Rylands, papiro Rylands. Lo conservan es bien chiquito, 8.9 por 6 centímetros. Podría ser algo muy similar a los 8.9 y un poquito más ancho que esto. Eso es el pedacito que hay. Tiene su frente y tiene su vuelta, que está ahí, y ahí está su vitrinita conservada. Si uno observa bien el detalle de la temperatura, está a temperatura ambiente. Por lo mismo es un papiro, es una cosa orgánica, eso se descompone, se está desmenuzando poco a poco. ¿Qué creen que dice ¿cómo se dice? Esta porción, este papiro, ¿qué creen que es lo que dice? ¿No les parecería interesante saber qué es lo que tiene más tiempo? 100 años tiene, prácticamente el año que entra llevamos como 100 años de algo que copiaron casi cerca del último escrito del Nuevo Testamento. ¿Qué dirá? No es así como que, no quiero ver la cine de místico o esotérico, solamente me emociona este asunto, pero ¿qué dirá? Es lo que hemos conservado, vamos a festejar 100 años. Bueno, lo que dice es esto. Y, por cierto, quiero que cuando estemos viendo lo que dice, ustedes piensen en una sola palabra que definiría o describiría lo que vamos a ver ahora. Pues llévense ustedes y júzguenlo según su propia ley. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. Objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Hay una pausa dramática, obvia, ¿no? Porque hay que voltear del otro lado. Y luego que termina. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada.
Una palabra, díganme una palabra que describe lo que acabamos de leer. Rey. ¿Esa es buena? ¿También es buena? ¿Lo es? Una. Salvador. Buenas. Herido. ¿Qué? Les propongo una. Les propongo una. ¿Qué tiene todo esto? Jesús. Ahí va una que tiene todo esto, describe todo esto. Evangelio. Ese es un mensaje para mañana, digo. Lo que acabamos de escuchar es una grabación que se dramatizó de todo el Nuevo Testamento, los Salmos y Proverbios, con la NBI, que se llama Biblia Experiencia Viva. Creo que lo hicimos la promoción que teníamos que haber hecho, pero así como vieron, está todo el Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios. Ahí no sé si reconocieron algunas voces, pero hay gente que usted conoce que está ahí en esa grabación. Pero es el Evangelio, mis hermanos. Y son las partes exactas. Hay una parte entre el versículo 33 y 37 que habla de otras cosas que son además de este punto, pero esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio, y tiene toda la razón. Aquí hay varios temas. El juicio al Cordero de Dios, limpio y sin mancha. La muerte de Jesús, su sufrimiento y el tipo de muerte. Jesús el Rey, ya lo dijo aquí. Jesús el Rey desconocido y Jesús el Rey desconocido y Jesús el Rey reconocido. Todas las palabras del Señor son importantes. Rey, destino, como papel en el mundo, verdad, testimonio. Otra más, la verdad. O sea, esto es tan tremendo, así como para que usted se lo... Las imágenes están en internet, las puede descargar, las puede bajar. Usted puede dramatizar la lectura. Esto es un mensaje importante para el día de hoy y es lo más antiguo que tenemos hasta la fecha a lo que los traductores tienen justamente acceso el día de hoy. Y esto son los 4 de 128 que tenemos. El Nuevo Testamento como tal ha sido preservado en más manuscritos, en más copias que ninguna otra obra de la antigüedad. Ninguna otra obra de la antigüedad tiene tantas copias y tantos manuscritos como el Nuevo Testamento. Hay más de 5.800 manuscritos griegos como estos, completos o fragmentados. Obviamente solo 128 están clasificados como papiros de ellos, que son los que les estoy presentando cuatro de ellos aquí. Hay más de 10.000 manuscritos en latín, por eso decía que era importante, porque hay 10.000, hay un montón de manuscritos en latín, y hay más de 9.300 manuscritos en otros idiomas antiguos como el siriaco, el eslavo, el gótico, el etíope, el copta y el armenio, 6 lenguas diferentes, y todos nos llevan directamente hacia acá. Esta es la parte más importante de todas. Hay 128 papiros, 317 manuscritos que llaman mayúsculos o unciales, porque es el estilo de letra que se usaba, 2.877 llamados minúsculos, y aquí hay una parte interesante, 2.433, aquí viene la clave de lo de, y ayuno, la clave de 3 son los que dan leccionarios, casi 2.500 leccionarios. ¿Qué son leccionarios, mis hermanos? Así como ustedes preparan su mensaje para la escuela dominical, en el que están escribiendo ahí en Word o donde sea, o a mano, escriben su reflexión y luego traen la escritura bíblica y la copian, ¿no es cierto? Los pasajes de la Biblia los copian y después ponen su enseñanza. Luego traen otro pasaje de la Biblia y lo copian y ponen su enseñanza y traen pasajes de otras partes de la Biblia y los ponen ahí. Esos son sus leccionarios hoy día. Eso es lo que usted hace, es lo que todos hemos hecho para enseñar la palabra. Bueno, hay más de casi 2.500 de esos que han encontrado de ese mismo tipo, y en muchos de ellos, obviamente, cosas como, seguramente, entre el siglo IV y el siglo VII, alguien dijo, dice aquí que este género no sale sino con oración, pero hoy día, lo voy a situar, obviamente, nadie seguramente hablaba así, pero me voy a situar en el tiempo, pero hoy día en el siglo IV, en el que nos hemos dado cuenta que la carne es tan mala y que tenemos que castigar a la carne, el ayuno es sumamente importante y esa doctrina está en toda la Biblia. En mi lección, esa es una teoría, voy a ponerle y ayuno en la nota marginal.
Nos hacen oración y ayuno. ¿Alguien más? Sí, y tres son los que dan testimonio, y estos tres concuerdan. Pero obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es mi nota marginal. Eso algún día se copió. Eso algún día alguien lo vio y revisó eso. Y cabe la posibilidad, yo estoy afirmando totalmente esto, pero cabe la posibilidad de que alguien haya interpolado y haya dicho, eso está muy lejos, pero esto es oración y ayuno. Y es solamente a partir del siglo IV al VII, en particular lo de ayuno, que se empieza a ver en copias, en diferentes copias de estas casi 5.800 que hay, se empieza a ver a partir de ese año, no antes, es a partir del siglo IV hasta el siglo VII que la palabra ayuno comienza a aparecer, y se sigue, porque las que llegaron hasta Ciudad de Reina fueron esas, y ahí decía ayuno, y él lo integró, lo dejó como está. Pero hoy se han dado cuenta a través de todo ese estudio que va uno para atrás, y a partir de ese siglo IV hacia atrás, no dice ayuno. Ahora, porque no diga ayuno, ya se quitó la doctrina del ayuno. No, al contrario, toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, habla de la doctrina del ayuno, pero en ese lugar específico del Mateo parece que los originales no lo contenían, porque todo lo que está antes de eso no lo contiene. Es lo que le digo, lo que le dije hace rato. ¿Qué debe hacer entonces el experto bíblico? Pues decirlo, eso es lo que hicieron, lo platicamos, lo decimos, lo señalamos con brackets, ya casi terminó esta parte, y lo dejamos como está. Es por eso que con esas 433 veces más manuscritos antiguos que se pueden estudiar y que se pueden revisar hoy día, y el más antiguo siendo del siglo II, lo que está sucediendo es que nuestros hermanos, con las traducciones que se están trabajando hoy día, nos están ayudando a acercarnos más al texto, a los originales, al texto del primer siglo, que lo que nos acercaron, lo mucho que nos acercaron nuestros traductores del siglo XVI, que fueron muchísimo, pero hoy día estamos más cerca, y esta es la parte. A esos 5.800 manuscritos y todo lo que se puede estudiar es algo que se llama texto crítico, textos críticos. La palabra crítico es muy fuerte en español y no es muy bonita en español, porque parece que se está faltando respeto, pero no es así, es un término lingüístico, un término científico, que significa específicamente eso, es el estudio de los textos de manera ordenada, metódica, científica. Eso es todo. Entonces, un texto estudiado de manera metódica, organizada y científica. Texto crítico, así se llama, por eso se llama así. Pero eso es lo que tenemos hoy día, y por eso es importante que detengamos los grandes esfuerzos que se hacen por denostar, por cambiar, por eliminar, porque hay que conocer lo que está pasando con todo esto para poder ubicar todas las cosas en su debido lugar, y como decía el pastor Pagán, no entregarle, y sea una u otra, pero no entregarle el estudio de la Biblia a solamente la perspectiva de un tiempo, o la perspectiva de un comité, o la perspectiva de una persona, o una perspectiva aislada. No, tenemos un montón, gracias a Dios, un montón de recursos hoy para poder hacerlo, y hacerlo bien, y hacerlo de manera profunda, y la parte más importante, para hacerlo de manera que realmente nos influencie, nos afecte, y nosotros podamos ser sal y luz en este mundo. De eso se trata la Biblia, no hay ninguna otra razón de ser, ¿no? Ahora sí, pasamos a preguntas. Mi hermana comenzó por acá. Tocante a cuando te estaba diciendo que alguien escribió algo que no se decía la palabra ayuno, sino que alguien, supongamos que la pudo decir, ¿cómo tomaríamos la palabra de cuando Jesús habla en Mateo 9:15, donde dice, y entonces ayunarán? Eso está bien, digo, no tiene variante. ¿Cuál sería la frase en ese entonces, cuando usted llega, se transporta al tiempo y dice, digamos, en el siglo tal, no aparecía la palabra ayuno? No. Ojo. La palabra ayuno en el siglo IV estaba en otras partes de la Biblia. Sí. Pero en ese versículo particular de Mateo, esa palabra no estaba. No es que no se usara esa palabra, o no es que no se ayunara. No. Es que esa ayuno, la palabra y ayuno, las palabras y ayuno, en ese versículo en particular, solo aparece hasta el siglo IV, o los manuscritos del siglo IV en adelante. No, pero está en todos los demás. O sea, el Señor Jesús
en ese tiempo. Lo demás antes siempre dijo ayunar, y ayunar ha sido exactamente lo mismo. Pero no es que no esté en el... si lo dije de manera que se entendiera así, no es lo que quiero decir. No es de que no existía el ayuno, no. Es que la palabra ayuno en ese versículo no se utilizó. Estaban todos los demás, y estaban todas las prácticas de las disciplinas espirituales cristianas, siempre, ¿no? Desde siempre. Hermano. Sí. Podría decirse que los manuscritos, leccionarios, sería una especie de bosquejo. Los leccionarios en particular, sí, son una especie de bosquejo, pero los hermanos, y se pueden consultar en internet, uno los puede ver, citaban de manera muy extensa la Biblia, muy extensa. Y por eso la gente dice, si yo puedo ver que lo decía Juan 1.5, Juan 5, o lo que sea, porque este hermano en sus leccionarios citó extensivamente todo eso, pero después se nota claramente que es una línea de enseñanza, la reflexión, otro tipo de anotaciones que no son del texto bíblico. Los expertos hoy día pueden diferenciar entre uno y otro claramente. De ahí que vienen las hipótesis como las que acabo de poner, de que en diccionarios también se puede hacer notas al margen. Hay muchas notas al margen del texto bíblico, como le haríamos hoy, ¿no? Y la cuestión es cómo se copiaron después. Y se copiaron por no profesionales en general. Sí. Hermano, no sé si usted tenga idea de cuánto era el promedio de vida útil de uno de estos papiros, porque particularmente el papiro Rylands, estando tan cerca del original del Evangelio, digamos que el Evangelio se haya compuesto en el 90, el papiro Rylands siendo del 125, probablemente unos, digamos, 50 años después del original. Muy buena pregunta. Si la vida útil de un papiro fueran 20 años, estamos hablando de que el papiro Rylands puede ser tercera generación después del original, y eso es increíblemente cerca al original. ¿Usted no tiene idea de cuánto es la vida útil, cuánto era la vida útil de un papiro? No sé, es una buena pregunta, me había puesto a reflexionar en eso, pero el papiro tiene dos características. Número uno, era barato, por eso se usó tanto, era fácil de escribir en él y todo eso, y la segunda y la tercera, era muy frágil. Entonces había forma de producir constantemente papiro, o prácticamente prender el material, aplastarlo y usarlo, era de uso común. Por lo tanto, su vida útil no debe haber sido muy grande, pero, y aquí viene la parte interesante, siendo escrituras en general, porque estamos hablando del Nuevo Testamento en particular, pero hay evidencia de papiros en Egipto, en otras partes, y se usaban para todo tipo de transacciones y todo tipo de registros. Entonces hay evidencia de que aprendieron a conservarlos muy bien, ¿no? El asunto con el Nuevo Testamento es de que de por sí, es decir, una factura, un título de propiedad, un registro genealógico familiar, eso se quedaba en ciertos lugares, ¿no? Pero esta es la parte bonita también, parte de la historia bíblica. Los manuscritos del Nuevo Testamento tenían primordialmente un uso móvil, no eran para quedarse en un solo lugar, era para poder llevarlos, leerlos, usarlos y compartirlos. Y esa quizá, pensando bien, esa quizá es la razón por la que hay tantas copias, porque todo el mundo necesitaba su copia. No eran bibliólatras como nosotros hoy día, ¿no? El papiro Rylands, no, el papiro, no. A ver, pásame el papiro Rylands porque tengo que hacer mi propia copia, ¿no? Necesitamos, la mía ya me la llevo y ya alguien más la va a hacer y se la lleva. Es móvil, el punto era dinámico, era poder obtener. Entonces, eso lo deja en otro punto también. En cierta manera, que es relevante conservarlos, porque lo que necesitabas era tu propia copia. El punto era conservar tu propia copia, ¿no? Y se iba a desgastar. Pero el hecho de que tengamos casi 2000 años con esto y que lo único que se necesita es conservarla a la temperatura ambiente, indica mucho de su vida útil, ¿no? La vida útil de estos ha sido de milenios, en condiciones correctas, ¿no? Si lo mojas, si lo tiras, adiós. Pero si se conserva dentro de sus canastos, rollos, sacos, pieles, dura mucho tiempo. Y espero que por ahí cada año descubren nuevos manuscritos. Espero que por ahí alguna de esas cosas estamos esperando poder encontrar. Pero tiene razón, súper cerca. Hermanos,
Hermano, ¿tenés otra pregunta? Sí, perdón. Lo que pasa es que con la pregunta que hizo el hermano acá, le iba simplemente a pedir que arrojara una pequeña ilustración con el Evangelio 115, por ejemplo, que ha venido de copista en copista, y nosotros nos hemos quedado con la última versión del 676. Si les podría entonces con eso ilustrar mejor qué es lo que pasó con la cita anterior del ayuno. Sí, bueno, lo que estaba platicando ahorita es de que todos efectivamente y prácticamente necesitaban su propia copia de las escrituras. Es lo que estaba pasando. Uno lo lee en los escritos de Pablo. Pablo escribía, mandaba la carta y se procuraba que la carta se leyera. Ahora, ¿cuánta gente leía? Esa es una pregunta importante. Todos podían escuchar. ¿Cuánta gente leía? Entonces, la carta que llegaba ahí necesitaba a la fuerza copiarse. A la fuerza. Ahora, el Evangelio de Pablo no llegó a todas partes. El Señor Jesús no llegó a todas partes. Lo que llegó fue el mensaje y lo que llegó fue el Evangelio y lo que llegaron fueron los escritos. Pero lo que sí pasaba, y eso uno puede verlo en la historia justamente de los padres de la iglesia, como se denomina, lo que sí pasaba es que había líderes en diferentes regiones que, conociendo tanto de la palabra, leyéndola tanto, muy probablemente poseyendo alguna copia, ellos se dedicaban a enseñar y se dedicaban a hacer hermenéutica y exégesis de la palabra, claramente, ¿no? Y eran tan buenos que desarrollaron sus propias teologías. Hay teología cristiana desde el siglo II y siglo III. Ya hay gente que está reflexionando de cómo debe uno ser. Ya hay debates, de hecho, de cuestiones teológicas del siglo II y siglo III. Debates fuertes, así como, a ver, Dios es amor, sí. Dios ama a todos, sí. Entonces todos van a ir al cielo. No. A ver, ¿verdad que si yo afirmo eso ya tengo debate? Hermanos, el debate está desde el siglo II. Y se les denominaba universalistas, Orígenes es uno de ellos, ¿no? ¿Tenía razón o no tenía razón? Tiene sus argumentos, ¿no? Entonces, obvio, gente que tenía sus propios énfasis, iba entendiendo el mundo e iba entendiendo la doctrina cristiana de acuerdo a cómo tenía que responder. No era lo mismo para un creyente responder a Nerón, a lo que estaba sucediendo con Nerón, básicamente era un anticristo. No era lo mismo que un creyente copta en Egipto, súper aislado del mundo y súper aislado de todo y que nadie lo tocaba porque pues estaba súper lejos de todo y hay unas montañas y demás. Muy distinta cuestión. Ahí me viene el ayuno. Si de repente hay una reflexión teológica que nos... Porque déjame decirles, seguimos haciendo reflexión teológica, ¿no es cierto? En estos últimos 30 años, si me permiten la expresión, he visto diversos aconteceres teológicos cristianos, diversos, de todo, hermanos. O sea, ustedes lo saben, ha habido expresiones de la Biblia cristiana peculiares, ¿no? Peculiares, en los 80s. No quiero referirme a ninguna en particular, pero ha habido muchas expresiones cristianas que no comparte todo el mundo, ¿no? Ahí lo más fácil de todo eso. Yo aprendí a tocar himnos en el piano de nuestra iglesia bautista en la Ciudad de México. Cuando llegó la primera guitarra eléctrica con mi pastor dijo no, incluso apuntó y dijo y cómo y dónde y todo. Así de más de sencillo, eso ya es algo que está definiendo, y es una cosa sencilla, pues ustedes conocen más, ¿no? Ustedes conocen más. Entonces, llega alguien y dice, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. ¿No? Si alguien lo afirma y lo dice y lo explica y da sus argumentos y convence, va a tener seguidores que piensan el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. ¿Cómo hacemos para fortalecer el espíritu y que el cuerpo no prevalezca? ¿No? ¿Qué hacemos? Para conciliar. Habrá quien conciliaba, pero hubo quien no conciliaba. Decía, buscamos el énfasis. No, es que este mundo es lo que nos... Ver las cosas del mundo, estar en el mundo. ¿Saben qué, mis hermanos? Ahí se ve, con permiso, adiós. Vamos a la montaña. Y entonces surgieron movimientos que se llaman ascéticos, de aislamiento. Después se convirtieron en movimientos monásticos. Y es de donde surgen los monjes, donde surgen las monjas, etc. Porque están alejados del mundo. ¿Han visto ustedes las increíbles construcciones en lugares prácticamente inaccesibles? Uno tiene que explorar para llegar ahí? Eso se daba. Si alguien dice entonces en ese contexto, el ayuno debe ser relevante e importante,
No sería difícil que alguien en su leccionario, repito, ya estamos hablando del siglo I, del siglo II, de todo el mundo ha leído, quizás su primera copia, esa parte de Mateo decía oración, punto, bueno, sin punto, oración, pero estoy seguro que en un leccionario en alguna parte había forma de decir, bueno, es que son demonios, no puede ser nada más con esto, es ayuno, y alguien lo tuvo que haber anotado, hasta el siglo IV, eso no se ve antes, alguien lo tuvo que haber anotado. Y alguien compartió esa idea que quizás su propio leccionario hizo lo mismo. Y alguien más quizás hizo lo mismo, no lo sé. Después pasaron esas copias a otros y comenzaron a duplicarlas. Y seguramente en la primera generación, la segunda, seguía como nota de margen, no lo sé. Pero es un hecho que desde esos años en adelante, lo que llegó ya tenía integrada la palabra y oración. Ya estaba ahí. Eso pasó en algún momento. ¿De qué nos habla esto? Ese es otro punto importante. Habla de que, qué malos hermanos, que no quisieron conservar la palabra, o ya les cayó la maldición de Apocalipsis 1, ¿no? El que le añada palabras, en este caso el que le añada palabras, recientemente han dicho es que le quitan palabras. Bueno, la realidad es de que se le añadieron esas otras palabras, esos otros pasajes, ya le cayó la maldición. Pues, digamos que las personas con menos problema en el asunto, que ven esto como una progresión de la historia de la iglesia, no ven en eso lo malo, lo terrible, lo anticristiano, no. Ven eso la progresión de la historia de la iglesia y cómo la iglesia va respondiendo conforme pasa el tiempo a la palabra, que quedó registrado en cómo fue copiada la misma Biblia. Eso es algo bien importante y peculiar. Es malo, creo que no tiene que ver con maldad, es bueno. Tampoco tiene que ver con bondad. Es un hecho que hoy día, y repito, el porcentaje de esas variaciones, de esas variantes es pequeño, la gran mayoría está bien, no tenemos que preocuparnos de nada, tenemos que ocuparnos de tener mejores fundamentos doctrinales, que no se basen solamente en unas cuantas porciones, porque eso lo vamos a seguir viendo con frecuencia. No, tenemos que tener buenos fundamentos doctrinales, estructurados, que vean todo desde el principio, que no se les pasen los que no se les pasen los porque si alguien dice, no, ahí nunca estuvo Jesús, pues ya salimos con una secta, ¿no? Y que no es que la fuerza primordial, ya salimos con otra secta, y es el Espíritu Santo, ¿no? No se nos puede pasar, y eso solamente se puede hacer a través del estudio de la palabra. Hermanos, muchísimas gracias, es parte de lo que queríamos comunicar. Estén tranquilos.